Si has practicado yoga y has dejado de hacerlo por falta de tiempo o por falta de disciplina, te quiero enseñar a retomar el hábito del yoga y permitir que tu práctica te sostenga en vez de estar sosteniendo una práctica. Eso es fundamental porque generalmente nos desmotivamos cuando empezamos a sostener algo más dentro de nuestra rutina diaria. Te quiero mostrar cómo pasar de ser un practicante de yoga a ser un experto, una experta en técnicas de yoga para utilizarlas en el contexto de la vida diaria. Este es un pequeño entrenamiento para quienes ya hayan tenido experiencia previa con yoga y con meditación. Si ese no es tu caso, no tiene tanto sentido que veas este video, si bien de todas formas puede ayudarte. ¿Quiénes se van a beneficiar de este entrenamiento? Personas que quieran despertar todo su potencial como seres humanos para lograr un estado de bienestar, de plenitud en sus vidas, sin importar el área en la que te desenvuelvas. Este es un entrenamiento que funciona perfecto para profesionales del área de la salud, psicólogos, psicólogas, terapeutas de distintas áreas, líderes de equipos de trabajo, coaches, personas que quieran impactar positivamente en la vida de otras personas. Y sí, sirve muy bien para padres, madres que quieran generar un impacto positivo en la crianza de sus hijos en cualquiera de las etapas y edades en las que se encuentren, y también quienes quieran mejorar la calidad de sus relaciones tanto de parejas como relaciones interpersonales. Pero hay una sola condición, y quizá esta condición no te guste mucho. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a cambiar, a transformarte. Y si bien muchas personas anhelan ser exitosas, prósperas y felices, no muchos están dispuestos a recorrer el camino. Que no es para nada difícil, pero hay que estar dispuestos a recorrerlo, a dejarse guiar y a darnos cuenta de que nos estamos transformando en la medida que vamos recorriendo este camino. Y eso tiene todo que ver con el camino del yoga. Lo que quiero compartirte en este entrenamiento son ideas simples pero poderosas para entender cómo recuperar el hábito del yoga y cómo hacerlo parte de tu vida sin necesidad de pelear, de agotarte ni desmotivarte con tu práctica. Y también, bueno, antes de comenzar, quiero que sepas un poco más acerca de mí. Y no quiero pasarme largos minutos hablándote de mis logros, ni de mis dotes como yogi, o contándote extensamente sobre mis peregrinajes y hazañas en esta búsqueda espiritual a través del yoga. Pero creo que es importante que sepas algunas cositas. La primera es que vengo practicando yoga, meditación y técnicas védicas de purificación desde los 17 años. Así que ya con uniforme de colegio iba practicando muchas cosas en torno a la meditación. También he tenido muchos maestros y maestras de distintas disciplinas. Algunos muy buenos, otros no tan buenos, pero de todos, de todas, he aprendido y destilado un gran conocimiento y valiosas experiencias. ¿Qué más? Soy músico de profesión, así que me apasiona mucho entender cómo el sonido, que en el mundo yógico se conoce como Nad Yoga, el sonido es esencial para generar procesos profundos de transformación interior, cosa que muchos profesores de yoga pasan por alto. Además soy publicista de profesión, soy empresario, ya casi 18 años, hace 18 años fundé una escuela llamada Agni Yoga, que hoy por hoy dirijo junto a mi esposa. Y bueno, ya te lo comenté, estoy casado, tengo 3 hijos maravillosos y sé lo que implica la crianza, el mantenerse conectado con el mundo y los desafíos de sacar adelante una familia. Y gracias a todo esto, hoy puedo estar frente a ti, frente a esta pantalla, diciendo que es posible construir una disciplina desde el yoga para sostenerte en todos los desafíos y todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, quiero que aprovechemos al máximo esta instancia y que puedas tener claridad acerca de lo que necesitas para instaurar el hábito del yoga en tu vida.
cómo hacer que el yoga te sostenga. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando de algo demasiado abstracto, estoy diciéndote concretamente y en cualquiera de las áreas o ámbitos en los cuales te desenvuelvas, cómo puede haber algo contundente, robusto, sólido, para que te sostenga independiente de las fluctuaciones naturales, normales de la vida en este plano físico. Piensa tú en el ámbito de los negocios, la prosperidad, el éxito, las relaciones, tu autosanación, tu autoconocimiento, cualquier ámbito en el que te toque desenvolverse. Piensa en capacidad de liderazgo, cómo impactar positivamente a otras personas, cómo generar un espacio de autoridad para conectar con la estructura de la psiquis del ser humano, con las emociones, cómo poder elevar la frecuencia de tus entornos, cómo poder llevar adelante relaciones, crianzas, empresas, etcétera. Entonces, cómo hacer que el yoga te sostenga en vez de estar sosteniendo una práctica más o un ítem más dentro de tu lista de pendientes. Lo fundamental para este proceso de sostenerte a través del yoga es que tienes que transformarte en un experto, en una experta. Aprender, nutrirte, recorrer un camino, transformarte y ganar experiencia, experimentar. De eso se trata el camino del yoga. Y cuando digo aquí transformarte en un experto, experta, no estoy diciendo que tengas que ser un super, hiper maestro, maestra, gurú de algunas técnicas o prácticas del yoga. Básicamente, diría que son 3 ejes fundamentales en donde tienes que profundizar un poco más y ganar esa expertise. El primero es historia y filosofía. El segundo, técnica. Y el tercero es metodología. Cuando hablo de historia y filosofía no me estoy refiriendo a pasarte largas horas ahí aprendiéndote nombres, fechas, como nos enseñaron en el colegio, sino que entender cuáles son los fundamentos históricos y filosóficos que sostienen la práctica del yoga. Cuál es el carácter, la profundidad y la actitud interna que tienes que mantener, la perspectiva a mantener dentro de la práctica del yoga. Y ahí se abre todo un mundo de claridad para nosotros cuando queremos abordar esta práctica. ¿Ya? El segundo es técnica. Cuando hablo de técnicas de yoga me estoy refiriendo a todo lo que aplicamos dentro del contexto de la práctica. Asanas, que son las posturas, mudras, drishtis, bandhas, pranayama, respiración, meditación, todos los elementos que componen la técnica de la ejecución práctica del yoga. Y por último, metodología, entender cómo secuenciar, combinar estos elementos técnicos para obtener resultados precisos. ¿Ya? Y ahí también se abre todo un universo de entendimiento y de claridad acerca de que no da lo mismo hacer tal o cual práctica, aplicar tales o cuales técnicas combinadas o por sí mismas en distintos momentos del día, en distintos ciclos de tu vitalidad, etcétera, etcétera. Entonces a eso me refiero con ganar expertise, transformarte en experto en yoga. Entonces, eso quiere decir que tienes que ser capaz de aplicar estos conocimientos, estos 3 ejes, para sostenerte a ti mismo, para aplicarlos primero en ti mismo, pero también es necesario adquirir la capacidad para transmitirlo a otras personas. ¿Ya? Y por eso es que el yoga se aprende, o yo puedo medir esa capacidad de aprendizaje cuando puedo enseñarlo y transmitirlo a otros. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacer que el yoga te sostenga? La respuesta es transformándote en experto. ¿Cómo transformarte en experto? Entonces, transformarte en experto desde la perspectiva de cómo aplicamos el conocimiento aquí en Occidente y cómo es más concreto aquí en Occidente, se traduce de manera muy precisa en la figura de instructor o instructora de yoga. Entonces, nuevamente, para la pregunta ¿cómo hacer que el yoga te sostenga? Hay una respuesta muy lógica y clara, transformándote en instructor, instructora de yoga. Y aquí pueden surgir 3 reacciones inmediatamente en ti. 1, resistencia. No me interesa ser instructor, no me quiero dedicar a hacer clases de yoga, no es lo mío. ¿Por qué? Porque tenemos una idea preconcebida de lo que significa ser instructor, instructora de yoga.
que puede ser algo como super mega hiper inalcanzable, algo que no va contigo o con tu personalidad, o cualquiera de las situaciones que te generen como un poco de resistencia a esto. No va por ahí. Como te decía, tiene más que ver con un proceso metodológico de aprendizaje. Dos, puede ser que se genere como una especie de idealización acerca de ser instructor e instructora de yoga. Me encanta la idea, entonces una vez que logre mi diploma, mi certificación como instructor e instructora de yoga, entonces todos mis problemas se van a terminar, entonces ahora sí voy a poder hacer lo que nunca pude hacer. Y también, créeme que cuando uno idealiza ese proceso, nos encontramos con muchos problemas y con muchas desilusiones. Y por último, la tercera reacción que puede suceder es como un entendimiento. Un entendimiento en donde empiezo a comprender que un instructorado, un proceso de formación como instructor e instructora de yoga, es un proceso que me permite medir y tener un alcance como concreto para entender cuánto estoy logrando de esta expertise, cuán experto me estoy convirtiendo. ¿Okay? El tema es que lo que sucede con la mayoría de las escuelas de formación es que se centran completamente en el proceso de esto de convertirte en profesor desde una idea, desde la perspectiva de la clase de yoga. Es decir, se estandariza en un formato y se focaliza en el formato de centro de yoga o gimnasio. Y créeme que por ahí no va, porque aprender el yoga desde una visión centrada en cómo vas a manejar tú, cómo te vas a manejar en el salón de clases, esta figura como de cómo tienes que actuar frente a tus futuros estudiantes, no te va a dar la profundidad ni la transformación que necesitas y que el yoga es capaz de brindarte. Entonces, resumiendo, el primer elemento a considerar, dijimos, transfórmate en experto. Experto en historia y filosofía, en técnicas y en metodología. Aprende a utilizar las técnicas en ti y aprende a entregarlas a otras personas. Espero que hasta aquí ya estemos claros y empiece a hacer sentido. El segundo elemento a considerar para instaurar este hábito del yoga en tu vida y permitir que se sostenga es diferenciar entre lo que son los beneficios de la práctica del yoga y los objetivos del yoga. Este punto para mí es muy importante. Para mí fue un punto de inflexión. Es decir, hay un antes y un después en este entendimiento. Y te lo estoy dando y compartiendo aquí, abiertamente, para que puedas hacer esta distinción y que puedas efectivamente hacer este proceso, ¿no?, de recuperar el hábito del yoga o de instaurarlo de una vez por todas en tu vida. Hay muchos malos entendidos a partir de estos dos conceptos, ¿no? Beneficios de la práctica, objetivos del yoga. Y es la principal razón, a mi entender, de por qué no encontramos ese soporte, por qué no tenemos continuidad y consistencia en nuestra práctica. En Occidente tenemos una visión súper lineal y yo la llamo alópata, ¿no?, como la medicina alópata, de todas las cosas. Quiere decir que medimos nuestros procesos, nuestros progresos en función de la productividad. Quiere decir que si algo está como afectando o atentando contra tu capacidad de producir, entonces desde la perspectiva occidental, alópata y productiva, eso es catalogado como malo. Y si algo aumenta esa capacidad productiva, entonces pasa al grupo selecto de las cosas buenas. Desde ese lugar empezamos a medir, a catalogar, a cualificar nuestras distintas actividades, como comer, la actividad física, todas las cosas que vamos haciendo en términos de los beneficios que ellas me reportan. Entonces, no quiero decir que de por sí eso sea negativo, es decir, como ver los beneficios de las cosas y buscar un beneficio con las cosas, está perfecto. Pero medir todo con eso nos quedamos solo en la superficie, es una visión míope de las cosas y es muy simplista. Porque hay matices, siempre hay matices. Entonces, lo que queremos lo que todos queremos recibir son beneficios de hacer deporte, de alimentarnos adecuadamente, de tomar un curso, de aprender cosas nuevas, de hacer una actividad como el yoga o como la meditación. Pero obviamente
algo pasa. Hay una pregunta que me imagino que ha surgido muchas veces. ¿Por qué, si nosotros conocemos los beneficios que tiene hacer deporte, sabemos los beneficios que tiene alimentarse de manera saludable, tener hábitos saludables, hacer yoga, meditar, ¿por qué si nosotros sabemos, incluso hemos experimentado esos beneficios, ese estado en el cual nos dejan estas prácticas, dejamos de hacerlas? O de plano nunca lo hemos hecho o no ni siquiera nos planteamos la idea de hacerlo y nos apegamos más bien a hábitos que son poco saludables. Entonces, aquí podríamos profundizar muchísimo y hay mucho entendimiento a partir de la estructura mental para abordar en profundidad y darnos hartas respuestas a esto. Pero lo que sí, donde sí me quiero focalizar, porque por un tema de tiempo, es que el hecho de conocer, el hecho de experimentar los beneficios de todas las prácticas anteriormente mencionadas no son lo suficientemente fuertes en nuestra mente como para establecer un hábito. ¿Ah? O sea, la razón fundamental de esto está en nuestra mente. Y ahí es donde viene lo que es realmente fascinante y donde está este gran descubrimiento. El objeto de estudio del yoga es la mente. Así es, la mente. Y no como se pretende mostrar en Occidente, ¿no? Como poniendo como esta como especie de caricatura, ¿no? De que el yoga es como una cosa física, en donde tienes que ser muy flexible, muy esbelto, muy esbelta, que tienes que tener como una especie de biotipo, ¿no? Para hacer yoga. Incluso llevar al yoga al ámbito de lo deportivo, ¿cierto? Así muy físico. Si bien nosotros entendemos que una de las dimensiones de la práctica, ¿ya? Ejecución de técnicas de yoga, tiene que ver con asana o postura, lo cierto es que los antiguos yogis y yoginis, ellos estaban interesados en conocer y entender profundamente la naturaleza de la mente, ¿ya? Entenderla, comprenderla y afinar la capacidad de percepción, ¿ya? La capacidad de percibir que tiene la mente. ¿Para qué? Para poder establecer una relación más precisa con el entorno y con uno mismo. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de la práctica del yoga, que es alcanzar un estado que los yogis y yoginis llamaron samadhi, o también traducido, quizás no tan bien traducido, como iluminación, liberación. Entonces, para resumir un poquito, el objetivo de la práctica no es darte beneficios temporales, sino alcanzar un estado trascendente y permanente. Ese estado, que es el estado de yoga, o unión, o trascendencia, o liberación, o samadhi, o como yo prefiero llamarlo, como o identificarlo más concretamente en este plano físico y en este tiempo que estamos viviendo, un estado de felicidad y presencia. ¿Cómo se logra esto? A través de un método, ¿ya? Entonces empezamos a hacer una distinción, ¿no? Como hago yoga, uno puede hacer yoga y uno me imagino que ha llegado al yoga por múltiples razones. Todas son súper válidas. Uno no puede como discriminar y decir, ah, no, mira, tú estás buscando beneficios solamente en la práctica del yoga, entonces largo de aquí, ¿no? Porque en el fondo el yoga busca un estado trascendente. No es eso. Pero una vez que empezamos a profundizar y a entender el método, ¿ya? El método del yoga, que quiere decir comprender con claridad el objeto de estudio y el objetivo de la práctica, nada, empezamos a entrar al terreno de lo profundo, ¿no? ¿Cómo nos podemos mantener presentes y con claridad en este objeto de estudio, en este objetivo de la práctica, con los conocimientos históricos, filosóficos y técnicos del yoga? Entonces es a través de un método que podemos alcanzar esta disciplina, ¿no? Pero no desde el rigor, no desde la exigencia, desde la culpa, desde el miedo. Si no haces esto, entonces te va a ir muy mal. No hay un castigo por no practicar, sino que hay un soltar esa observación, esa capacidad de observación que tenemos los seres humanos. Entonces, si entendemos que cuando estamos explorando y reconociendo nuestra estructura mental, es que esa estructura mental es la encargada de vincularnos con nuestro entorno, con percibir el entorno, y ahí se empieza a producir la transformación. Entonces,
qué es lo que necesitas para dejarte sostener por la práctica de yoga y que te permita generar ese proceso de transformación y que esa transformación se mantenga y se consolide en el tiempo. Ya dijimos, necesitamos un mentor o un guía, alguien que te muestre el camino. ¿Ya? 2. Tener un método probado en el tiempo con muchas personas. Y 3. Aprender los contenidos adecuados y de la manera adecuada. ¿Ya? Metodología, técnicas, historia y filosofía. De la manera adecuada. Entonces, ahí, ¿no? Mentor o guía, método probado en el tiempo y contenidos adecuados. Ahí es donde mi historia personal adquiere mucho sentido. ¿Por qué? Porque desde los 17 años que vengo buscando, explorando, entendiendo, equivocándome muchísimo, aprendiendo, desaprendiendo, experimentando y encontrando muchas respuestas, pero sobre todo encontrando muchas más preguntas más profundas todavía. Entonces eso en lo personal me ha permitido tener el privilegio, la bendición de guiar a cientos de personas en sus procesos de transformación interior. Y así es como finalmente surge, después de mucho tiempo dando formaciones de yoga, teniendo una visión a lo mejor parcelada de lo que es el yoga y luego teniendo estos puntos de inflexión y de cambio profundo, nace Rudra. Rudra es una formación de yoga que te va a ayudar a consolidar tu proceso de transformación interior y te va a entregar todas las herramientas para que puedas aplicarlas en ti, en este proceso de autoconocimiento, conocer la estructura de tu mente y transmitir estos conocimientos y experiencias con otras personas. Rudra es un programa de 11 meses en donde junto a mi equipo te vamos a acompañar. Te vamos a acompañar para hacer este viaje de la conciencia y alcanzar ese estado de expansión, de bienestar y de felicidad. Este samadhi, el que hablaba los yogis y yogines. Y aquí viene lo importante, y a mi parecer, que es lo más revolucionario de Rudra. Porque no tiene que ver, este proceso no tiene que ver con enseñarte a ser profesor de yoga, sino que tiene que ver con tu propio proceso de transformación, de conectar con la disciplina desde un lugar amoroso y de este proceso de aprendizaje. El aprendizaje de los contenidos adecuados de la manera adecuada. La figura de instructor de yoga es el medio a través del cual nosotros podemos medir y entender que este proceso está teniendo lugar. Entonces recuerda, necesitas un mentor, necesitas un método y contenidos adecuados. Y hemos transformado en este proceso, ¿cierto? La vida de más de 500 personas, haciendo que el yoga sea una experiencia de aprendizaje, de autoconocimiento, que sea una experiencia gozosa también y de un entendimiento profundo de esa estructura que llamamos mente y que al desplegarla nos permite vernos en profundidad y alcanzar nuestro máximo potencial. De eso se trata Rudra. Y por eso, si es que todo esto está haciendo sentido y te motiva como a querer aprender más, es que quiero invitarte a que agendes una entrevista personal conmigo y que podamos descubrir cómo Rudra puede ayudarte a lograr tus objetivos, a expresar tu mejor versión independiente de la etapa de vida en la que te encuentres, del conocimiento que tengas acerca del yoga y del ámbito en el cual te desenvuelvas actualmente en tu vida. Esta es una formación que te va a dar todo lo que tú necesitas para transformar tu vida. Agenda aquí una entrevista conmigo y da el primer paso hacia ese proceso de expansión y desarrollo personal. Lo único que te quiero pedir, eso sí, antes de agendar es, 1. Que estés dispuesto a hacer este proceso, que significa transformarse. 2. Que tengas el tiempo o la intención de hacerte el tiempo para navegar este proceso, porque recuerda que son 11 meses en donde vamos a poner el yoga en un lugar importante y relevante en nuestra vida. No es como que tengas que cambiar todas tus prioridades, pero básicamente darle un poquito de tiempo de manera metódica y constante va a ser importante. Y 3, que estés dispuesta a invertir recursos, energía, es decir, tiempo de estudio, aprendizaje, compartirte, ¿no? Compartir tus experiencias, tiempo para practicar, atención, recursos económicos, ¿no? Para llevar adelante este gran viaje. Voy a estar feliz de conocerte y de ver cómo Rudra puede ayudarte en tu proceso de desarrollo interior y consolidación de tu disciplina. Porque a fin de cuentas,
cuando la motivación falla, la disciplina sale al rescate. Te invito a este gran proceso y nos vemos en la entrevista. Namaste.